el mercado viene pelín negativo, el petróleo también cae por lo que le hemos contado alrededor de las sanciones de Venezuela, que está levantando un poco la presión Estados Unidos, y en ese entorno el oro también recoge un poquito, pero muy poquito, 0,07, y a partir de ahí, fotografía clara en la que el mercado, que está peleando SP500 en futuros con los 4.300, tiene que ver un poco tendencia en la lateralidad que empieza a ver desde los últimos días. A partir de ahí, renta fija, bonos, deuda, crisis de deuda y sobre todo 30 años americano, 30 años, 5%. 10 años, 4,90 y largos. 5% ya, 30 años tocados en la jornada de ayer. 30 años al 5%. Nos está marcando el cambio de época. El cambio de época fundamental en este entorno. Hacia unos tipos de interés que no existían, dinero gratis, entiéndanlo de dinero gratis, hacia un camino de una financiación muy complicada. Y ante lo que Estados Unidos va a vivir en 2024 y 2025, que es la famosa muralla de vencimientos de su deuda. Pero, como es la nación más poderosa de la historia, pues se supone que le pedirán a Powell, tú ponte a imprimir, que ya lo pagarán los ciudadanos, con inflación, que es el otro elemento clave. La inflación no se va a ir. Y por tanto los tipos de interés, que ayer veíamos cómo iban caminando hacia una posible subida, incluso en verano del año que viene, no van a bajar al ritmo que una parte de la población piensa, me van ya a desatar el cinturón porque no puedo respirar con la hipoteca o con esa financiación que tengo que renovar de mi empresa y que me va a dejar tiritando. Porque además ese movimiento de precios por inflación se está evaporando. Ya no son subidas del 10%, vamos a caminar en un entorno del 2,5%, 3%, 2,2%, 2,5%. En ese entorno se va a ir moviendo la inflación en Estados Unidos y en Europa, según los analistas. Pero 5% indica dos cuestiones fundamentales. Uno, no van a bajar los tipos tan rápido. Pero sobre todo, a largo plazo, el problema de deuda se está cotizando en el 30 años. A largo plazo, el problema de que Estados Unidos pueda en un futuro no pagar, que son palabras muy mayores, se cotiza en el 30 años. Es decir, ¿dónde está el riesgo de que Estados Unidos siga hasta que llegue un día que diga, perdón, pero es que en el fondo no crecíamos, en el fondo emitíamos, nos hemos equivocado de término, no crecemos, emitimos deuda para que usted pueda seguir viviendo razonablemente bien? Pero la realidad es que estamos en una montaña de mentira alrededor del crecimiento en Occidente, que es la de la deuda y la deuda. Porque fíjense, miren el siguiente gráfico. Así explica esta mañana Covey Letter cómo Estados Unidos tiene ahora la fotografía. Dice, participa en múltiples guerras en todo el mundo. Inicia una guerra comercial con China. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos están en mínimos históricos, con precios del petróleo de $90. Fíjense que hoy cae por debajo de 90 y es un festival. La inflación vuelve a alcanzar su máximo de 5 meses. El mercado inmobiliario menos asequible de la historia. ¿Cómo vamos a llegar al 2%? Inflacionario. ¿Cómo se va a llegar al 2% de inflación? Una recesión de caballo. Con una recesión monumental, o no se llegará. Pero lo que está planteando Covey Letter esta mañana es, con esta fotografía, ¿cómo quieren llegar a un entorno inflacionario del 2%? Si no hay por el camino un tropezón, pero no un tropezón de me levanto, sino un tropezón que te quedas ahí en la lona, pero tranquilamente, porque mejor tumbado que de pie. Miren el siguiente gráfico, porque a la vez que la guerra de Israel nos va quitando el foco de lo que sucede en la economía se va deteriorando. Gráfico de Game of Trades, en el que apunta cómo las solicitudes de quiebra para empresas con al menos 10 millones o más en pasivos, y que ya tienes una deudita que te cuesta levantarte por las mañanas. Oye, ¿y qué hacemos hoy? Pues dejar que pase el día lo mejor posible. Número de presentaciones de quiebra
de menos de 30 años en enero de 2022, que estábamos ahí, a casi 60 años en septiembre de 2022. Es decir, solicitudes de quiebra que se han duplicado en 9 meses. Tenemos aquí enero del 22, movimiento en julio del 23, marcándonos un camino que nos lleva ¿a dónde? Al tiempo del coronavirus. Aquí lo salvó la inyección en el mercado de dinero. Inyectar dinero. La inyección de dinero. Aquí salvó a la economía, claramente, meter más dinero. ¿Cómo lo salvas ahora? ¿Vuelves a incentivar la economía? Boom, boom, boom. Pues no puedes. Como lo hagas, se te va la inflación otra vez al cielo. Pero fíjense cómo el movimiento, sobre todo, de bancarrotas, pequeñas y medianas empresas, son las que ahora mismo están sufriendo, sudando, para intentar salir de esta situación. Es verdad que estamos en niveles pandemia, pero cuidado que el siguiente salto es 2008. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo esa opción de hard landing, soft landing, en este caso soft landing, va ganando cuerpo. Gráfico de Bank of America, análisis mensual, en el que apunta cuáles son más o menos la fotografía que ve ahora mismo en una encuesta de grandes gestores. Y dice, veíamos una situación de soft landing, no landing, y estaba alrededor del 74%. Septiembre, agosto, julio, junio, muy constante alrededor del 70%, un poquito para arriba, o 68%, un poquito para abajo. Octubre de 2023, ¿qué ha pasado? Se ha subido hard landing al 30% desde el 21%, ha caído de 10 puntos, del 74% al 64%, la opción Fed, de que no va a haber landing o que va a haber un soft landing que va a ser ahí como unas cosquillitas. Pues la realidad es que los gestores ven ya lanzarse hacia arriba la opción de un hard landing en la economía. El empleo no cede porque en el fondo la Fed no está viendo las condiciones demográficas de Estados Unidos que le llevarían a ver que el empleo no va a ceder, salvo una recesión de caballo. Y en ese escenario, pues que siga el empleo hasta que se infle el globo, ¿lo puedes pinchar? No, espérate que infle más a ver si me explota en la cara. Y sigue inflando el globo y sigue inflando. Mejor que lo pinche. No, tú espérate, que igual no explota nunca aunque yo pinche y me voy a la luna volando con el globo. Pues hasta que pinche. Miren el siguiente gráfico, porque el otro punto fundamental es China. Frente a China es la preocupación, China es el problema, China es la preocupación. Reopening de China, de su economía, dice Bank of America en 2022, tocando esta parte baja del 2% del crecimiento de su economía. Movimiento en febrero, cuando dice gran parte de la economía china, sus ciudadanos, cuidado que yo quiero viajar, pero que vienen curvas. Y empieza el movimiento de descenso. Ahora otra vez un movimiento de recuperación donde se ve que la economía china, dice Bank of America, dicen sus gestores, está haciendo el bounce back, está haciendo ese movimiento de bote hacia arriba importante que llevaría a emergentes a terminar mejor el año, en un año que no ha sido muy bueno, para empezar 2024 viento en popa a toda vela. A partir de ahí, miren el siguiente gráfico.